Está conformado por Lady Castañeda, Julie Hernández y quien les habla, Kelly García. Entonces, el día de hoy le vamos a hablar sobre la inteligencia de negocios con Excel y Power BI. Entonces, el primer capítulo es de preparación y limpieza de datos de Power Query. El capítulo 1, introducción a Power Query, procesos de extracción. Entonces, un ejemplo. Una empresa necesita consolidar datos de ventas de diferentes sucursales utilizando Power Query para extraer los datos de archivos Excel, transformar los datos, limpiar, filtrar, etcétera, y cargar el resultado de una tabla consolidada de Excel para su análisis. Entonces, como podemos ver, hay tres iconos que representan las sucursales, las flechas hacia el embudo representan la extracción y al lado del embudo hay iconos de herramientas que es la escoba de limpiar, el filtro y los engranajes. En el capítulo 2, o paseo por la interfaz de Power Query, es un usuario abre Power Query desde Excel para crear una consulta que importe datos de un archivo CSV. La interfaz de Power Query muestra la vista de datos en formatos tabular. Entonces, en el icono de Excel, y la transformación al icono de Power Query. Entonces, en el capítulo 3 es extrayendo datos de múltiples orígenes. Una empresa tiene datos de ventas en diferentes archivos. CSV, uno por cada mes. Power Query se utiliza para combinar todos estos archivos en una sola tabla para el análisis. Entonces, el icono de Excel de las CSV son muchos archivos y la flecha representa el proceso a Power Query y una tabla consolidada ya de todos los archivos que se encontraban allí. En el capítulo 4, integración de datos. Una empresa tiene datos de clientes en diferentes hojas de cálculo de Excel, una por región. Power Query se utiliza para anexar estas hojas en una sola tabla para obtener una lista completa de los clientes. Entonces se muestra el icono de varias hojas de cálculo de Excel y una etiqueta por región, norte, sur, este y oeste. Y la flecha muestra la transformación a la tabla, a la tabla de Excel representando la anexación. En el capítulo 5 de reordenación avanzada de datos, una empresa tiene datos de ventas en una tabla donde los meses aparecen como columnas. Power Query se utiliza para anular la dimisión de estas columnas de mes, transformándolas en filas para poder, para poder facilitar la transformación en las filas para el análisis de la evolución de las ventas a lo largo del tiempo. Entonces, en este se muestra el icono de la tabla de productos con los meses de enero, de producto el mes de enero, febrero y marzo. Una flecha que representa la transformación de anulación de imización y el icono de la nueva tabla donde presenta ya anidada todo con producto, mes y ventas. En el capítulo 6, manejo de consultas, se configura una consulta de Power Query para que se actualice automáticamente cada hora, asegurando que los informes de ventas siempre muestren los datos más recientes. Entonces ahí se muestra el icono de Power Query y el reloj y una flecha circular que indica la actualización automática. Y el capítulo 7 de inteligencia de negocios con flechas se utiliza en Power Query para crear una tabla de calendario que incluya columnas como año, mes, trimestre, etcétera, a partir de una columna de fechas de ventas. Entonces se muestra el icono de calendario y se muestra en la tabla las columnas de año, mes y trimestre y las flechas de la conexión al calendario con un gráfico de ventas. En el capítulo 8, introducción al lenguaje M, se utiliza el lenguaje M en el editor avanzado de Power Query para crear una consulta personalizada que extrae datos de API web, transformando la respuesta J. Johnson en una tabla. Entonces podemos ver el gráfico de API Web, que es
como un enchufe o una nube con flechas de entrada y de salida avanzadas de editor Power Query. Y para mostrar una captura de pantalla simplificada del editor, el, el código es LED fuente igual J. Johnson documentos web URL de la API y tabla fuente data. En el capítulo 9, casos prácticos con Power Query, se utiliza Power Query para combinar datos de inventarios y pedidos calculados, la cantidad pendiente de cada producto para determinar si hay suficiente stock para satisfacer la demanda. En este capítulo se muestran las tablas de inventario con columnas pedido, producto y stock. Y la otra tabla de productos y cantidad perdida. Las flechas muestran el proceso que hace Power Query para combinar y calcular la diferencia y muestra ya una tabla consolidada de cantidades pendientes de lo que queda del inventario. Seguimos con Lady, nuestra no tienes el compañera audio. Lady. Seguimos con nuestra compañera Lady. Perdón. Continuando con la explicación de mi compañera, vamos a explicar el método tabular, que es una forma de almacenar datos en tablas relacionadas entre sí. Este método nos permite analizar consultas, nos permite realizar consultas rápidas y analizar documentos complejos. Un ejemplo con DAX lo podemos lo podemos demostrar ahorita por ventas y clientes. Que tenemos que hacer es utilizar primero el Power Query y después cargar la información al Power BI. Al vincular el ID cliente en la tabla de ventas y el ID en la tabla de clientes, vamos a tener como resultado las ventas totales por ciudad con el método de DAX. Otro método otro capítulo es la topología entre las tablas y sus tipos. Entonces nos enseña cómo conectar varias tablas de datos para construir un modelo de datos complejo. Y el principal objetivo de este capítulo es que puedas integrar la información dispersa y trabajar como si fuera una sola tabla. Entonces, en este caso, vamos a relacionar cuántos productos se vendieron por cuántas categorías, cuántos productos se vendieron y cuánto fue lo que se vendió por producto. Entonces, toca el primer paso, pues es cargar la información a Power BI o Power Pivot, dependiendo, crear la relación de I de producto y de producto, pero en las de ventas y después sumar y se tiene como resultado las ventas totales por producto. Durante durante este ejemplo podemos utilizar los gráficos circulares o el gráfico de columnas. Otro capítulo es los tres sabores de los cálculos de DAX. Entonces, ¿qué es un DAX? Es el lenguaje de fórmula que permite realizar sumas, promedios, conteos, análisis dinámicos por filtros, cálculos entre diferentes tablas. Entonces, entre los sabores podemos encontrar medidas. Entonces, entre las medidas son fórmulas dinámicas que se recalculan según los filtros que apliques en el reporte. Entonces, como un ejemplo, podemos encontrar ventas totales, que es la suma, utilizando la fórmula de sum, ventas y el valor de la venta. El otro es columnas calculadas,
columnas calculadas. Entonces, mediante este proceso, dice que crean una nueva columna física en la tabla y cada fila tiene un valor fijo basado en la fórmula que queramos. En este caso, queremos el valor total de las ventas, pero también calculado por el precio unitario de cada producto. Entonces, vamos a utilizar la fórmula para unir los dos resultados. Tablas calculadas. Entonces, dice que crea nuevas tablas usando fórmulas muy útiles para construir catálogos o tablas de resumen dinámicas. En este caso, queremos saber los productos vendidos durante todo el año y utilizamos productos vendidos distinct ventas por el ID del producto y así nos da la tabla, o sea, uniendo las tres fórmulas, medidas, columnas y tablas, nos da el cálculo de las ventas al descuento aplicado en cada operación. Recetas DAX. Entonces, durante de estas opciones podemos encontrar agregados por categorías que nos permite sumar, contar, promediar o encontrar máximos, mínimos de un campo agrupados por alguna categoría. Está la categoría de filtros que nos permite calcular resultados aplicando condiciones específicas. Y la otra es donde se combinan con funciones de filter, calculate o al. Y la inteligencia del tiempo, que es la que nos permite dar los resultados por medio de calendario, ya sea mes, año, día. Pues un ejemplo es calcular las ventas electrónicas del año en que nos encontramos o el año, si uno quiere las del año pasado, entonces ya uno lo configura. La llave para dominar el DAX, entonces lo principal es que aprendamos que el DAX tiene dos contextos. Entonces, uno de los contextos es el contexto del filtro, que son las restricciones aplicadas sobre los datos antes de calcular algo. Y el contexto de fila es que en la fila individual que se está evaluando de este momento, en el momento, se da especialmente cuando creamos columnas calculadas. Entonces, para el proceso interno del DAX, hay tres pasos de los cuales debemos seguir. Uno de ellos es identificar los filtros que aplican. Ahí encontramos lo del contexto del filtro y aplicar los filtros a los datos disponibles. Evaluar la expresión del DAX y pues si es suma, resta, multiplicación divisual, dependiendo del proceso que queramos hacer. Un ejemplo que podemos tomar donde lo podemos ver aplicado es cuando queremos saber las ventas totales electrónicas y los productos por categoría. Entonces ahí utilizamos, tenemos que filtrar electrónica, que queremos las ventas electrónicas, por la de productos realizados en el año. El DAX tiene funciones duradas que nos facilitan mejor el proceso dentro del DAX y los podemos utilizar de la siguiente forma. Entonces, una de las funciones es función filters, que es donde crea un filtro personalizado sobre una tabla. Funciones de iteración son funciones que recorren fila por fila una tabla para evaluar una expresión. Funciones al, xxx. Estas funciones permiten modificar o eliminar los filtros del contexto actual. La propagación de filtros, cuando creas una relación entre dos tablas de Power BI o una de Power BI Pivot. Los filtros aplicados en una tabla pueden afectar otra tabla automáticamente. Entonces, la propagación se realiza cuando un filtro transfiere a través de una relación. Ahí podremos encontrar la relación que realizamos al principio en Power Pivot, dependiendo los filtros que realicemos. Y la configuración de la matriz, entonces cuando configuras visualizaciones tipo matriz o en una tabla de Power BI, cada fila o columna visualiza los resultados dependiendo de cómo se propaguen
propagan los filtros entre las tablas de modelo. Y si hace falta una relación adecuada, los filtros no se filtrarán correctamente. Entonces ahí encontramos que los vínculos son muy importantes a la hora de realizar lo del Power en el Power Pivot. Otro método para tener en cuenta que es muy importante es el método Calculate. Entonces dice que es la función más poderosa del que tiene DAX. Entonces dice que con él podemos tomar el control del contexto del filtro y nos permite personalizar bajo qué condiciones se puede calcular algo. ¿Qué puedes hacer con el método de Calculate? Entonces dice aplicar nuevos filtros, modificar los filtros existentes, eliminar filtros existentes usando funciones de AL dentro del Calculate y crear medidas de condiciones. Entonces, ventas de cierto mes, categoría, o ya lo podemos basar en los métodos que queramos, ya sea en el tiempo o en las condiciones de los productos o de la información que queramos. A continuación, mi compañera Julie seguirá apoyando. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 19, indicadores y métricas de inteligencia en tiempo. Se utiliza como tipo de calendario, contiene todas las fechas de datos temporales como fecha, año, trimestre, día, mes y semana. Los métodos para crear tabla de calendario, tenemos el calendar que define un rango fijo. El ejemplo es calendar date 2025, enero, y pues el día 1 de enero. Con date 2025, el 31 de diciembre. También está otra función que es el calendar out, que detecta automáticamente el rango. Funciones DAX clave. Tenemos las ventas acumuladas, que eh, nos ayuda a saber cómo van las ventas del año en curso o del año que usted quiera saber. Utilizamos la función total y TD, suma de ventas de monto y calendario fecha. Si queremos hacer con una comparación, esta función nos va a ayudar a, valga la redundancia, a hacer una comparación entre años diferentes. La función es same period, las year, calendario fecha. Y si queremos saber un promedio, entonces este nos va a ayudar a saber el promedio de las ventas durante los últimos 12 meses o durante los meses que usted quiera saber. Y la función es date sin period, calendario fecha, today, menos 12 meses. Continuamos con el capítulo 20, perdón. Que es la introducción a objetos visuales de Power BI. ¿Qué es un objeto visual? Un objeto visual en Power BI es una representación gráfica de los datos como gráficos de barras, líneas o mapas. Facilita la interpretación de los datos al convertir números en imágenes. Tipos de objetos que podemos encontrar en Power BI. Está el de barras, el de columnas, el de líneas, el de dispersión, el de áreas. También podemos encontrar tarjetas de medición como KPI. Bueno, hay muchos gráficos que se pueden utilizar para definir el tipo de informe que se está utilizando. Panel de visualización. En el panel de visualización podemos seleccionar el tipo de gráfico y personalizarlo a nuestro informe. Es decir, al momento que nosotros ingresamos un gráfico en el Power BI, se nos va a desplegar esta página en donde vamos a poder ingresar todos los datos que necesitamos en el gráfico. Entonces, en el Y podemos ingresar, no sé, las ventas o bueno, los datos que usted quiera que necesite
que necesite ese gráfico. Continuamos con el capítulo 21, gráficos de comparación. Los gráficos de comparación sirven para comparar valores entre diferentes categorías y visualizar cómo se relacionan o se distribuyen. Son ideales para analizar variaciones en datos categóricos. Tipos de gráficos de comparación. Tenemos el gráfico circular, el gráfico de columnas con líneas, el gráfico de columnas 100% apiladas, el gráfico de columnas o barras apiladas y el gráfico de columnas y barras agrupadas. ¿Cuándo debemos usar este tipo de gráfico? Entonces, en columnas o barras agrupadas para comparar valores entre diferentes categorías de manera clara. Un ejemplo es la comparación de ventas de diferentes productos entre diferentes meses. Las columnas de barras apiladas sirven para ver la composición de cada categoría. Un ejemplo de este es las ventas totales por producto desglosado por regiones. 100% apiladas sirven para entender la contribución relativa de cada categoría al total. Un ejemplo es el porcentaje de ventas de cada producto por región. Gráficos circulares sirven para mostrar partes de un todo en porcentaje. Un ejemplo es la distribución de las ventas por región para un producto. Capítulo 22, gráficos de tendencia. Las gráficas de tendencia se usan para mostrar la evolución de los datos a lo largo del tiempo, permitiendo identificar patrones, fluctuaciones y proyecciones futuras. Tipos de gráficos que encontramos en este es el gráfico de dispersión, el de áreas y el de líneas. ¿Cuándo se deben usar cada uno de estos gráficos? Entonces, el de líneas es ideal para mostrar tendencias claras a lo largo del tiempo como ventas o temperatura. Un ejemplo es la evolución de ventas por mes. El de áreas es útil cuando queremos mostrar el cambio en el valor total y la contribución de cada parte. Un ejemplo es cambios en ventas por región a lo largo del tiempo. Y de dispersión es el mejor para comparar dos variables independientes y ver si existe una relación. Un ejemplo es la relación entre publicidad y ventas. Continuamos con el capítulo 23, que es gráficos de seguimiento. El objetivo es que permiten monitorear el proceso hacia una meta o valor objetivo. Son ideales para visualizar cómo se está alcanzando un objetivo a lo largo del tiempo. Tipo de gráficos tenemos el indicador KPI, las tarjetas y también tenemos el medidor. Entonces se usan, el medidor es ideal para mostrar el progreso hacia un objetivo. Un ejemplo es el progreso de ventas hacia una meta mensual. La tarjeta es útil cuando necesitas mostrar un solo valor destacado. Un ejemplo es el total de las ventas actuales. Tarjeta de varias filas, perfecto para ver varios KPIs o métricas en un solo lugar. Un ejemplo es el total de ventas, total de clientes y total de productos vendidos. KPI es ideal para comparar un rendimiento actual con un objetivo o meta. Ejemplo, la comparación entre las ventas actuales y las ventas previstas. Capítulo 24, gráficos geográficos. Los gráficos geográficos permiten visualizar datos sobre un mapa, lo que ayuda a identificar patrones y tendencias en función de la ubicación geográfica. Encontramos tipos de gráficos como mapas ArcGIS, mapas coropéticos y mapas básicos. Cada uno se utiliza, entonces, el mapa básico cuando quieres mostrar datos simples de ubicación geográfica. Un ejemplo es ventas por país. Mapas coropléticos perfectos para realizar variaciones en los datos
Qué pena. Qué pena. Entonces seguimos. Los mapas coropléticos son perfectos para resaltar variaciones en los datos según áreas geográficas. Un ejemplo es la densidad de población por estado con áreas más oscuras para zonas con mayor población. Mapas ARGIS usados para análisis avanzados y detallados de los datos geoespaciales. Un ejemplo es el análisis geoespacial detallado para ventas en diferentes puntos de la ciudad. Capítulo 25. Gráficos de segmentación. Permiten filtrar datos de manera interactiva en un informe, mostrando salir la información relevante para el análisis. Ayudan a refinar los resultados de otros objetos visuales. Tipos de gráficos que encontramos es la segmentación de datos. Este se utiliza y permite interactuar con los gráficos para filtrar los datos basados en una categoría seleccionada como fecha, región, etc. Un ejemplo es filtrar las ventas por región o producto mientras ves la evolución de ventas en otros gráficos. Capítulo 26. Lady, ¿puedes bajar un poquito, por favor? Ahí está. No sé si me... Lady. Continuamos, Ahí capítulo está la 26. Matriz y tabla en Power BI. Las matrices y tablas son objetos visuales que presentan los datos en un formato tabular. Las matrices permiten la jerarquización de los datos, mientras que las tablas muestran los datos de forma plana. Tipo de gráficos tenemos la matriz y la tabla. Y estos se usan, la matriz se usa para mostrar datos en filas y columnas jerárquicas, permitiendo agrupar o desagrupar niveles de datos. Un ejemplo es mostrar ventas por categoría, subcategoría y producto. Y en cuanto a la tabla, se usa y se presentan los datos de manera más simple, sin jerarquías. Es útil para mostrar datos de manera plana, sin agrupaciones. Un ejemplo es mostrar las ventas por cada transacción sin agrupar categorías. Capítulo 27. Creo que es el internet. Gráficos personalizados. Los gráficos personalizados son objetos visuales creados por terceros que pueden agregar a Power BI para enriquecer tus informes con visualizaciones adicionales. ¿Cómo se pueden agregar este tipo de gráficos? Entonces se hace accediendo al marketplace de Power BI, se descarga y se agrega gráficos personalizados y se pueden ajustar al tipo de informe que se está necesitando. ¿Ya? Capítulo 28. Entonces, el capítulo 28 encontramos que es el diseño apropiado para los gráficos en Power BI. El primer paso que nosotros debemos tener es la claridad, ya que el mensaje debe ser fácil de entender. La consistencia, debe mantener un formato visual coherente en todo el reporte. La legibilidad, utiliza fuentes y tamaños adecuados para que los datos sean legibles. El balance visual, entonces distribuye los elementos de manera equilibrada. El mensaje apropiado, entonces el gráfico debe transmitir el mensaje correcto sin distracciones.
Y el último es la simplificación del color. Entonces, usar colores con moderación para no saturar la visualización a la hora de presentar el reporte. El capítulo 29 nos habla sobre la configuración de reportes en Power BI. En formato de página, ajusta el tamaño y la orientación de la página para adaptarlo al informe. Opciones de visualización. Configura el comportamiento de los gráficos y cómo interactúan entre sí. Interacciones y visuales. Establece cómo los objetos visuales interactúan como filtros o resaltar valores. Panel de filtros. Permite agregar filtros globales que afecte a todos los gráficos. Marcadores. Usa marcadores para navegar entre diferentes vistas dentro del mismo informe. Botones de acción. Agrega botones para permitir navegar entre diferentes páginas o resaltar acciones específicas. Ya para finalizar, este proceso de inteligencia de negocios se enfoca desde etapas iniciales de obtención y limpieza de datos, utilizando herramientas como Power Query, hasta las fases avanzadas de análisis y modelado con Power BI y DAX, culminando en la creación de informes y visualizaciones a través de Power BI. En esencia, este resultado busca proporcionar las habilidades necesarias para transformar datos en información valiosa y accionable, haciendo un uso eficaz de la herramienta fundamental del ecosistema Microsoft para el análisis de datos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.